Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas, ISIS, los saluda y les da la más cordial de las bienvenidas al Seminario Internacional El Sacrificio en la Cultura, el reconocimiento y la lucha de los pueblos originarios en el mundo globalizado. Este seminario cuenta con el patrocinio de la Delegación Regional de Cooperación para el Cono Sur y Brasil, de la Embajada de Francia en Chile y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. El ISIS tiene como objetivo desarrollar investigaciones científicas de excelencia en el campo de las ciencias sociales, impulsando estudios de alto nivel acerca de la problemática de las relaciones interculturales con una perspectiva interdisciplinaria orientada al diálogo y al respeto por la diversidad cultural. Esto implica, entre otras cosas, atreverse a innovar en las metodologías de análisis, comprendiendo la realidad y el fenómeno de las relaciones interculturales desde perspectivas frescas que aporten conocimiento en torno a estos fenómenos. Es en este contexto en el que se concibe el Seminario Internacional El Sacrificio en la Cultura, el reconocimiento y la lucha de los pueblos originarios en el mundo globalizado. La idea de sacrificio pasa tradicionalmente por una representación del mundo, por las relaciones que los seres humanos mantienen entre ellos al alero de lo divino. El sacrificio crea así las condiciones para una adecuada relación entre los hombres. De la leyenda romana a los mitos aztecas, el sacrificio de seres humanos es siempre la búsqueda de una protección divina. Sin embargo, esta expresión ha sufrido considerables mutaciones en la actualidad, adquiriendo connotaciones de naturaleza, ante todo, heroica. Asistimos actualmente a la puesta en marcha de un sistema mundial que excluye a muchos individuos, condenándolos a la miseria, a la muerte, a atentados suicidas que obedecen al sueño arcaico de un proselitismo de carácter mundial. Para no confundir lo global y lo universal y no condenar al individuo al consumismo o a la exclusión, es tiempo de rechazar la idea de sacrificio y de volver a definir el concepto de heroísmo. Es en este espacio también donde los pueblos indígenas bregan en distintos ámbitos y con diversas herramientas por obtener reconocimiento a su cultura, a sus costumbres y modos de vida. Es la reflexión y discusión de estas inquietudes cruciales lo que impulsa la celebración de este seminario, el cual contempla la realización de 5 actividades, 3 conferencias, un coloquio y un lanzamiento de libro. Los eventos se desarrollarán en 2 ciudades distintas, Santiago y Temuco. A continuación, tomará la palabra Francisca de la Maza, subdirectora del ISIS. Buenos días, estimados académicos, investigadores, estudiantes y público en general. Como subdirectora del Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas, ISIS, es para mí un honor poder inaugurar el seminario internacional que hoy nos convoca. El sacrificio en la cultura, el reconocimiento y la lucha de los pueblos originarios en el mundo globalizado. Nuestro centro ha apostado como una línea de trabajo permanente por generar instancias de discusión de alto estándar internacional donde se aborden temáticas cruciales para entender las relaciones interculturales en un espacio de modernidad y raudos cambios tecnológicos. En lo que respecta a este seminario, de manera sintética, podrían precisarse 2 grandes formas de sacrificio: el que es sufrido y el que ha sido impuesto a una víctima. Este segundo tipo ha sido frecuentemente presentado como necesario a los efectos de la creación de una ciudad o frente a la protección de una población. Sin embargo, esta expresión ha sufrido considerables mutaciones en la actualidad, adquiriendo connotaciones de naturaleza ante todo heroica. Se alaba a quienes han sacrificado sus vidas para salvar a la patria. La vida de la nación toma sus acervos de la sangre de sus hijos. Muy a menudo a partir a una guerra no proviene de una decisión individual. Revisar las connotaciones que los conceptos de sacrificio, lucha y heroísmo tienen hoy en el marco de los procesos de globalización, de cambios en las representaciones del poder político y particularmente en la situación de los pueblos originarios en cuanto al reconocimiento de sus derechos, es la tarea que hoy nos congrega. Es un honor poder abrir esta jornada de exposición y debate en donde tendremos la inmejorable oportunidad de escuchar a 3 de los más importantes investigadores y pensadores franceses contemporáneos:
Marc Ollé, Marc Abelé e Irene Bellier. Cada uno de estos ha hecho importantes aportes notables en la investigación y reflexión sobre ámbitos como la modernidad, la política y los derechos indígenas. Solo me resta agradecerles a todos quienes han participado en la concepción y ejecución de este importante evento, especialmente a la Delegación Regional de Cooperación para el Cono Sur y Brasil de la Embajada de Francia en Chile y a la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, instituciones que nos han entregado su generoso patrocinio. Como subdirectora del ISIS, es reconfortante presenciar la fructífera celebración de alianzas entre organismos de diversa índole en pos de generar espacios para el intercambio de conocimiento de tan alta envergadura como el que comenzará unos minutos más. Gracias. Ahora es el turno de Patrick Bosdeur, consejero de cooperación de la Embajada de Francia en Chile. Gracias. Estimado profesor Marc Ollé, fundador del Centro de Antropología de los Mundos Contemporáneos, estimado profesor Marc Abelé, director de estudios à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, estimada profesor Irene Bellier, directora del Laboratorio de Antropología de Instituciones y Organizaciones Sociales, estimado Alejandro Bilbao, director del Centro de Estudios Avanzados de la Escuela de Psicología de la Universidad Andrés Bello, estimados señores académicos y expertos, señoras y señores. Es un gran placer participar con ustedes en el seminario El sacrificio en la cultura, el reconocimiento y la lucha de los pueblos originarios en el mundo globalizado, organizado por la Pontífica Universidad Católica de Chile y el Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas. Este centro de investigación aporta avances de alto nivel a la problemática de las relaciones interculturales y en el tema de la diversidad cultural. Chile, como país multicultural, ha decidido tomar en cuenta ese tema. Así, ha sido incluido en su agenda política la consideración de los pueblos originarios, lanzando la primera consulta nacional sobre este tema. Un pilar fundamental de la política indígena del gobierno es tener una institucionalidad adecuada, proponiendo la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y del Consejo de Pueblos Indígenas, que llevará a cabo el Ministerio de Desarrollo Social. Así, sus representantes estarían participando en la transformación del espacio público y político, tomando la palabra, dando orientaciones al pensamiento y en las políticas públicas, resguardando sus derechos, de hecho, estableciendo una nueva relación con el Estado. También Chile ha emprendido una reflexión en torno a la creación de un Ministerio de la Cultura y del Patrimonio, donde la consulta de los pueblos originarios constituye un acto fundamental. Se trata de conocer las diversas opiniones en relaciones a temáticas culturales, basándose en el Convenio 169 de la OIT, que establece el deber de consultar a los pueblos originarios cada vez que se adopten medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente. A través de su embajada en Chile, Francia quiere acompañar y compartir estas reflexiones. En este contexto, me complace anunciar que el tema de la diversidad cultural ocupará un lugar central en la programación nuestra en el año 2015. Tenemos previsto organizar varios eventos sobre diversidad cultural y pueblos originarios, seminarios, teatro, ciclos de cine, traducción de libros y varios más que tendrán lugar a fines de mayo en ocasión del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Agradezco a los organizadores de ese evento que a través del estudio del acto sacrificial permitirán a expertos de ambos países representados aquí, dar nuevas perspectivas para el reconocimiento de los pueblos indígenas. Les deseo a todos fructíferos intercambios que seguramente estimularán los debates por venir. Muchas gracias.
Es tiempo entonces de iniciar este seminario internacional con la exposición de nuestro primer conferencista invitado, Marc Ogier, antropólogo francés especializado en etnología. Como docente, ha impartido clases en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, donde ocupó el cargo de director entre 1985 y 1995. En su obra se destaca una aproximación al concepto de la sobremodernidad, construido a partir de una reflexión sobre la identidad del individuo en función de su relación con los lugares cotidianos y la presencia de la tecnología. Una de sus contribuciones más importantes ha sido la elaboración del concepto de no lugar, el cual refiere a los espacios de transitoriedad que no tienen suficiente importancia para ser considerados como lugares, entendiendo estos como los sitios históricos o vitales en que nos relacionamos. Un no lugar es una autopista, una habitación de hotel, un aeropuerto o un supermercado, es decir, un lugar circunstancial, casi exclusivamente definido por el pasar de individuos, no personaliza ni aporta a la identidad. Les comento que la modalidad de esta conferencia incluye 45 minutos iniciales de ponencia a cargo de Marc Ogier y 30 minutos posteriores de discusión y comentarios a cargo de Pedro Meje, director del ISIS, y Alejandro Bilbao, director del Centro de Estudios Avanzados de la Escuela de Psicología de la Universidad Andrés Bello. Durante este momento se recogerán las preguntas de los asistentes, las cuales serán respondidas al término de la sesión de comentarios. Antes de todo, quiero dar las gracias a los que me han invitado. Soy muy feliz de estar de nuevo en Chile, en Santiago. El sacrificio a los dioses pasa tradicionalmente por una representación del mundo que brinda un lugar a los dioses y a la relación que los seres humanos mantienen de manera necesaria con ellos. El sacrificio crea e intensifica una relación con los dioses frente a los cuales se sacrifica. El sacrificio crea así las condiciones para una adecuada relación entre los seres humanos. El sacrificio posee un sentido al interior de una visión del mundo que asigna a los humanos y a los dioses sus posiciones respectivas. Asegura la alimentación de los dioses habitualmente. Esta versión alimenticia del sacrificio es preciso nutrir a los dioses respetando su régimen. El sacrificio se encuentra hecho de prescripciones y de interdicciones. Es su expresión minimal. Por detrás de todo sacrificio se perfila la posibilidad del sacrificio humano, del cual conocemos al menos dos tipos. El sacrificio que es sufrido e impuesto a una víctima. Este tipo ha sido frecuentemente presente como necesario a los efectos de la creación de una ciudad o frente a la protección de una población. De la leyenda romana a los mitos aztecas, pasando por ciertos reinos africanos, el sacrificio de seres humanos es siempre la búsqueda de una protección divina. Para considerar un segundo tipo de sacrificio, es necesario preliminarmente considerar que el vocablo cambia de sentido en la época moderna, adquiriendo connotaciones más heroicas. Alabamos a quienes han sacrificado sus vidas para salvar a la patria. La nación y la patria son de este modo
divinizadas, pero la celebración recurrente del sacrificio de quienes han brindado sus vidas para hacer vivir a la patria no es muy lejana de la concepción primera del sacrificio. La vida de la nación toma sus acervos de la sangre de sus hijos y la partida a la guerra no proviene en general de una decisión individual. La correspondencia dejadas por los kamikazes japoneses muestran que en general estos con la muerte salieron con la muerte en el corazón por su viaje final y mortífero. El sacrificio de sí es verdaderamente heroico cuando es plenamente voluntario e inspirado por una esperanza sin garantía, por una cosa cuyo triunfo no se encuentra asegurado y que de cualquier modo aquel que se sacrificará no verá jamás en su realización. Se trata del heroísmo de los personajes de Malraux en la condición humana. Pero, ¿cuál es el lugar del sacrificio en la época de la globalización, de la tensión entre los ideales convenidos o nacientes y la lógica transnacional del mundo? Asistimos a la lenta puesta en marcha de un sistema mundial que excluye a muchos individuos condenados a la miseria, al exilio, a la muerte, a los arrebatos de violencia asesina de los locos de Dios, a los atentados suicidas que obedecen al sueño arcaico y sangriento de un proselitismo de carácter mundial. Para no confundir lo global y lo universal, y no condenar al individuo al consumismo o a la exclusión, es tiempo de rechazar la idea de sacrificio y de volver a definir la idea de heroísmo. El héroe no es un sabio, no deduce su conducta de un saber que cree tener, toma un riesgo. A pesar de no saberlo todo, se arriesga a actuar, es un hombre o una mujer de acción y de decisión. Se podría decir de otra manera, no hay héroe, solamente actos heroicos. El héroe no es siempre un héroe. Se podría parafrasear a Simone de Beauvoir a propósito de la mujer, no se nace héroe, uno lo deviene. Pero a condición de agregar, uno no lo es siempre. Entonces, hablaremos aquí de heroísmo y no de héroe. Distinguiré tres formas o versiones del heroísmo. El heroísmo científico o heroísmo del conocimiento, el heroísmo político o heroísmo de la justicia, el heroísmo práctico o heroísmo de lo cotidiano. Agregaré que estas tres formas de heroísmo convergen y que en ocasiones pueden incluso confundirse en un acto singular. A cada una de estas tres formas corresponden formas opuestas de antiheroísmo y que por estas tres formas vuelvense más necesario y problemáticas en el mundo global. Día tras día, nuestros conocimientos aumentan. Sin embargo, la investigación científica se encuentra por naturaleza abierta a lo desconocido. Ella desplaza lentamente y a veces provisoriamente las fronteras de lo desconocido. Sus palabras maestras son hipótesis y experiencia. La investigación científica se apoya en los conocimientos adquiridos, a veces provisoriamente adquiridos, pero jamás sobre una totalidad dogmática
de la cual ella pudiese deducir sus conclusiones. Frente al mundo de lo infinitamente vasto y de lo infinitamente pequeño, la investigación hace pruebas de audacia y de modestia. Esta actitud supone de la parte de los investigadores una fe en el porvenir que no conocerán personalmente, realizando una doble apuesta sobre el porvenir de la ciencia y sobre el porvenir de la especie humana, es decir, sobre la existencia del hombre genérico. El investigador sabrá que no descubrirá por sí mismo los secretos del universo ni de la vida, pero apuesta a que su investigación posea un sentido para él y para los otros. Toda actividad de investigación, como todo acto de creación, es una apuesta sobre la existencia en derecho de una humanidad solidaria. Esta apuesta no desagrega nada a las inquietudes que se ven alimentadas a propósito de las desigualdades crecientes en el acceso al conocimiento, como a propósito de las utilizaciones criminales que pueden ser hechas de las adquisiciones y de las repercusiones de la ciencia. Esta apuesta tampoco no desagrega nada a la difusión de los mensajes reaccionarios y obscurantistas que acompañan como su hombre maléfico al progreso de la ciencia. El antiheroísmo se encuentra representado a la vez por los especuladores de la sociedad de consumo, quienes confunden la innovación y el descubrimiento, no viendo en las repercusiones de la ciencia más que una fuente de beneficio, y aún más por todos los alienados al proselitismo político-religioso. El antihéroe por excelencia es el mártir, quien cree ganar el paraíso practicando el suicidio homicida. Si el héroe es aquel que trasciende sus dudas o sus incertidumbres, la adhesión ciega a una ideología es siempre contraria al heroísmo. El antiheroísmo es y será siempre un cortocircuito del pensamiento por la superstición, que al mismo tiempo sobreestima y subestima la importancia de la existencia individual. Las grandes utopías del siglo XIX han desembocado en el siglo XX a experiencias frecuentemente desastrosas, ellas mismas generadoras de guerras, de violencia y de masacre. Hoy podemos darnos cuenta que la utopía liberal, la idea de que la liberación del mercado volverá a las sociedades más abiertas y a los individuos más libres, se encuentra en una grande dificultad. Militar o más simplemente participar votando de la vida política requiere una adhesión más o menos convencida sobre la idea de que algo es posible. Este algo es de orden social, es decir, del orden de la relación que supone la existencia de los otros, y más precisamente de otros que son parte constitutiva de mi identidad. La soledad absoluta es impensable e invivible. Sin embargo, adherir a soluciones a propósito de la vida en sociedad puede parecer, frente a las lecciones de la historia, ingenuo o carente de razón. Hay en el fondo de toda adhesión un poco activa a la vida política concebida como una reflexión sobre las modalidades de la vida en sociedad, una apuesta más o menos consciente sobre el hecho de que nuestros destinos son solidarios, aun si ellos pueden parecer muy diversos.
Por supuesto que no deseo decir que las personalidades políticas son heroicas, pero en la medida en que es un individuo mortal aquel que se interroga en torno de las modalidades deseables de la vida en sociedad, ello es evidencia de heroísmo. Este individuo realiza la apuesta de que su trámite posee un sentido para los otros, afirmando simultáneamente que se encuentra concernido por ese sentido. Es una apuesta contra el absurdo en el sentido que Camus daba a ese término, que corresponde a la fórmula de Sartre, en todo hombre, todo el hombre. Pero la referencia al existencialismo no es aquí azarosa. La ideología en política consiste en hacer referencia a una totalidad doctrinaria, a un conjunto de representaciones de pretensión teórica, de donde se deduce una postura a defender. La ideología sirve así de excusa intelectual a comportamientos que parecen concernir al porvenir, pero que son de hecho comandados por a priori arbitrarios. Es lo contrario del discurso científico, para quien la hipótesis es el discurso constitutivo de un saber provisorio sometido a la verificación y la experiencia. Para la ciencia, la existencia precede siempre la esencia. El término revisionismo no es un insulto. Esta actitud debería acomodar la reflexión sobre el gobierno de los hombres y la vida en sociedad. El riesgo relativo a que, renunciando a las ideologías, se cedería la frente al puro empirismo y las tentaciones de interés personal existe, pero es la referencia a los principios, a una axiología sin la cual nada tiene sentido, la que debe limitarlo y eliminarlo. El ser humano posee tres dimensiones. Es un ser individual, es un ser cultural, es un ser genérico. Las relaciones de alteridad son necesarias para la construcción de su identidad personal, aun si estas relaciones se encuentran de manera más o menos importante sometida al apremio de una cultura dada. Reivindicar la dimensión genérica de todo individuo humano, en todo hombre, todo el hombre, es sobrepasar los a priori propios a cada conjunto cultural, como por ejemplo, a propósito de las relaciones de desigualdad entre el hombre y la mujer. Esta actitud no es jamás evidente, ya que ella choca siempre con los perjuicios dominantes que traducen más o menos imperativamente las prescripciones y las interdicciones propias a cada cultura. La reivindicación de la presencia del hombre genérico en todo hombre individual no es expresión de la ideología, pero se escribe en una axiología elemental sin la cual nada tendría sentido. La adhesión efectiva a los derechos del hombre, independientemente de su sexo y de sus orígenes, es expresión del heroísmo en la medida en que ella no es evidente en ninguna parte, incluso en numerosos países donde es juzgada de peligrosa o escandalosa y por eso reprimida. Es así que el heroísmo de lo cotidiano se une al heroísmo del conocimiento y al heroísmo de la justicia. Nada nos obliga a desear saber lo que somos. Nada nos obliga a cuestionar los prejuicios que nos rodean. Nada obliga a cada individuo mortal a sentirse concernido por el porvenir de la humanidad. Buscar lo verdadero
y lo justo es inclinarse a un porvenir que nos escapa. Es hacer prueba de un optimismo de la voluntad que ninguna certitud puede volver confortable. Es apostar cotidianamente en un mundo sin Dios para el sentido de nuestra existencia. No se trata aquí de un sentido metafísico, pero sí de la conciencia efectiva de pertenecer a la misma especie que los otros seres humanos. Invertir la fórmula de Rimbaud y admitir que si yo, le je, es otro, el otro, todo otro, es inversamente un yo, un je. Esta actitud frente al porvenir debe asentarse frente a la incrementada conciencia de lo infinito del universo y de nuestra necesidad de explorarlo. El Homo sapiens es joven, 200.000 años, pero ¿cuál será el estado de nuestros conocimientos sobre nosotros mismos y sobre el universo, digamos, en 200 años? No lo sabemos, pero presentimos que en un mundo donde la apuesta sustituye el sacrificio, hay un sentido a hablar de nuestros conocimientos y de nuestro porvenir. En ese sentido, estamos todos condenados al heroísmo, o más exactamente, no tenemos elección más que entre el heroísmo y la inexistencia. Gracias. Bueno, iniciaremos una serie de comentarios en relación a esta interesantísima y densísima exposición del profesor Ollé, haciéndolo volver sobre ciertas temáticas que nos ha hecho referencia en su ponencia. Y después de algunos comentarios que haremos, les pediremos a ustedes que intervengan a través de una técnica aquí de preguntas, como ya se explicó anteriormente. Ahí está prendido. Y hacia abajo está apagado. Profesor, quisiera volver sobre una cuestión que me pareció extraordinariamente interesante, que tiene que ver con la construcción de la identidad personal a través de la alteridad, que en definitiva para el pensamiento antropológico es tan importante y tiene alcance teórico y eventualmente metodológico. No sé si podría de alguna manera desarrollar un poquito esa idea de cómo la alteridad necesariamente en relación al otro va construyendo identidad en un contexto cultural delimitado o de alguna manera enmarcado dentro de la cultura. Sí, la verdad es que en cada cultura no hay individuo sin relación. Desde el nacimiento con el padre, la madre, etc., hay unas relaciones que se constituyen. Es el rol o el papel de la educación, pero de manera más general se podría decir que no hay individuo
que no existe sino a través de las relaciones entre sus otros. Y el problema es que hay muchas formas culturales y sociedades que prescriben las relaciones y que me parece que hay siempre una tensión entre el sentido social, si llamamos sentido la relación entre los unos y los otros, en tanto que es pensado y simbólica. Hay siempre una tensión entre el sentido social, en este sentido, y la iniciativa individual. Hay formas de sociedades dentro de las cuales la idea de libertad individual no tiene sentido. Por otro lado, sabemos que incluso en formas muy desarrolladas de grandes sociedades hay formas de totalitarismos con intervenciones de la esfera pública en la esfera privada y que suprimen suprimen también la libertad individual. Finalmente, asistimos a dos hechos que son en tensión relativamente el uno al otro. Es la necesidad de la relación para dar sentido a un hombre y por otro lado el hecho de que el sentido social al límite es un obstáculo a la libertad individual. Entonces hay siempre una tensión entre libertad individual y sentido social. Y me parece que el oficio de la democracia es de defender el sentido social sin opresar el individuo. Gracias. Profesor. Sí, no sé si se escucha. No. Que era necesario, me parece, encender antes de... Buenos días. Antes que realizar algún comentario sobre la conferencia que acabamos de escuchar, yo quería agradecer nuevamente la conferencia del profesor Ollé, que yo diría que es una conferencia que presenta tres grandes tiempos, eso es por lo menos como yo lo he comprendido. Un gran tiempo inicial de la conferencia donde de lo que se ha tratado es de exponernos acerca de la cuestión del sacrificio, de lo sacrificial, para pasar a un segundo tiempo donde de lo sacrificial nos movilizamos hacia la cuestión más bien del heroísmo, para considerar un heroísmo sin héroe, que es una aseveración que plantea el profesor Ollé, muy sutil, pero que tiene una trascendencia indudable en una serie de aspectos. Un poco respetando esos tiempos de la conferencia, que hacía alusión primero a lo sacrificial, la figura del sacrificio tradicional, para luego asentarla en una visión más moderna, como usted lo decía, y luego desde eso pasar a esta faceta del heroísmo sin héroe. Me pareció interesante el comentario al pasar de un texto de los años 30 que corresponde a una trilogía de André Malraux que se llama La condición humana, que me hacía mucho eco en términos del planteamiento de ese texto para pensar este problema del sacrificio o de lo sacrificial. Cuando uno
ha conocido un poco esa novela. Se trata de una novela escrita es una trilogía, como decía ya. Va observando que hay una modalidad ahí de la parte de Malraux de exponer lo que es el heroísmo, donde ese heroísmo es expuesto sin la figura del héroe en cuanto tal. Es decir, que el héroe se inscribe en un acto, que es el acto que va a prevalecer por sobre el héroe, donde ya la cuestión del heroísmo se ve y se va a plantear como una reflexión referida a las bases de la comunidad, a las bases de lo social, aislada de todo desencantamiento del mundo, podemos decir, solo concentrada en la cuestión de pensar las bases de lo social. Ese pensamiento para poder dar cabida a cuenta acerca de las bases de lo social está inscrito en Malraux y también en términos antropológicos, podríamos decir, como una reflexión que se inscribe siempre en el tiempo y en el espacio. Todo ideal que es convenido, todo ideal que es naciente en la sociedad, siempre lo observamos inscrito en un tiempo y en un espacio. Entonces, mi primera pregunta iba un poco en esa dirección. Sabemos, por una parte, que no hay posibilidad de pensar una comunidad humana si no es inserta en un cierto contexto espacial y temporal, como usted mismo lo mencionaba, a propósito de los ideales nacientes y de los ideales convenidos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo pensar esa cuestión de la comunidad en un espacio y en un tiempo frente a la irrupción de la globalización, donde pareciera que se trata de un solo tiempo, de un solo, vamos a decir así, lugar, como esta aseveración casi eclesiástica de la bendición papal que dice en todo lugar y en todo tiempo. Parece que hay una alteración de esos lugares, de la inscripción del humano como una condición mortal inscrita en el tiempo y en el espacio, que la globalización, vamos a decir así, alterase. No sé si puede ahora, profesor, profundizar un poco más en eso, la cuestión de la organización del pensamiento referido a la comunidad, inscrito en un tiempo, en un espacio, en un tiempo que es siempre mortal para el hombre. Yo creo, no sé, por lo menos he entendido que la figura del heroísmo sin héroe se inscribe en esa rúbrica. Y por otro lado, un solo tiempo que arruina o desmorona toda idea de temporalidad y de mortalidad. Sí, estamos en un mundo donde las palabras principales son ubicuidad y instantaneidad. Hemos hablado hace un momento de los no lugares, pero los no lugares, entre comillas, son espacios de circulación, de consumo, pero es el tercer tipo de no lugar que es interesante, que es el espacio de comunicación, porque estamos en una época donde la palabra comunicación parece hacer alusión a la relación entre los unos y los otros. Puedo llamar a cualquiera en la otra parte del mundo, pero esta comunicación no es la relación que se inscribe en el espacio y el tiempo y que tiene una dimensión simbólica y no impide el sentido de la soledad o del aislamiento, del isolamiento, no sé cómo. Aislamiento, sí. Y en este sentido, el heroísmo no es tan fácil, porque el heroísmo supone una relación con los otros
al menos al nivel de la imaginación, de la representación, mientras que el sentido de la soledad absoluta es un riesgo que depende que aparece en este mundo de representaciones, de mensajes y de imágenes. Pienso que lo importante con los medios es de definirlos como media, es decir, como medio para obtener cualquier cosa. Mientras que a menudo vivimos como si estuvieran fines o realidades, lo que no es el caso. Y esta distinción entre los fines y los medios, que es muy simple, me parece esencial. Hoy en día pensamos conocer a los otros porque los reconocemos. Cuando hemos visto una persona a la televisión, hace su prestigio y además si podemos pensar que existe porque es visto. Y recíprocamente puedo tener el sentido de existir si yo soy representado es lo que se podría llamar el estadio de la pantalla, no el estadio del espejo dentro del cual yo existo porque yo me veo en el espejo. Es una reflexión, es la reflexividad, mientras que hoy en día es el hecho de ser visto. Y todo eso participa de una forma de ilusión, pero por atrás de toda ilusión hay el deseo. Y es la razón por la cual es un mundo potente, son ilusiones potentes. Creo que hay una necesidad de la educación por dominar, por maîtriser esos fenómenos. Hay una expresión que me pareció interesante y sobre la cual me gustaría si pudiera volver, cuando usted afirma que el antiheroísmo será siempre un cortocircuito del pensamiento. No sé si se podría referir más precisa y específicamente a qué tipo de cortocircuito del pensamiento supone este antiheroísmo y que tiene que ver principalmente con la relación entre las personas y con subestimar o sobreestimar al ser humano. Sí. Pienso a los atentados suicidas que podrían aparecer como un sacrificio. Pero el sacrificio era vinculado a una representación del mundo que no es la del suicidio-homicidio, porque por atrás de la visión del terrorista hay una visión del mundo que
que no da importancia a la vida humana, no a ni a la suya, ni a la de los otros, porque puede explotar y matar a mucha gente que no conoce. Es decir, que el cortocircuito es la relación entre una ideología, una forma de representación global y esta negación de la importancia del individuo. Es el individuo que practica el atentado suicidio debe tener la impresión de ser el maestro del mundo, en un sentido, pero es una doble negación de la existencia de sí mismo y de los otros. Eso que yo sugeriría. Luego de estos 3 tiempos que yo mencionaba que dan curso a la conferencia, usted hace un momento hablaba acerca de 3 grandes esferas donde se podía comprender la acción heroica o el heroísmo. Hablaba de esa manera entonces del heroísmo científico, luego se refirió un poco al heroísmo político, para finalizar con el heroísmo que dio en llamar práctico. Para cada uno de esos heroísmos, enseguida usted mencionó de que es necesario que el porvenir se nos escape. Esa aseveración de mencionar es necesario que el porvenir se nos escape, quería ver si podía mencionar un poco más sobre ello. ¿Por qué ha dicho porvenir y no futuro? Es que usted observa que hay distinciones que deben realizarse entre por una parte el futuro y por otra parte el porvenir. Bueno, eso inicialmente, luego voy a hacer en base a eso otra pregunta. ¿Por qué es entonces necesario que el porvenir escape al hombre? Sí, tengo que decir que volver a la definición del heroísmo. El heroísmo y el hecho de, si se definiese el heroísmo como el hecho de actuar sin tener unas certidumbres. Es decir, yo no soy seguro de nada, pero actúo. Es una apuesta. El heroísmo cotidiano es en el hecho de vivir. Si vivir es heroico, es en la medida que hay gente que no quieren vivir. Y que la pregunta esencial es ¿por qué vivimos? Vivimos, yo quisiera decir, por saber quién somos y qué es el mundo dentro del cual, qué es la vida, es saber. Y es aquí que podemos hablar del heroísmo del conocimiento, porque si sabemos muy bien que la ciencia se desarrolla, pero un científico de veras no es seguro sé que no sabe todo y que no sabrá todo. Sin embargo, hay formas de transmisión. Y las formas de transmisión que
seguramente son el hecho de la ciencia que se transmite. Es una apuesta por la significación del hombre genérico, de la humanidad, sino porque yo mismo, yo sé que soy mortal y dentro de cualquier año. Entonces, el heroísmo del conocimiento es una forma particular, esencial del heroísmo de lo cotidiano. Y respecto al heroísmo de la vida política, significa que los políticos no son necesariamente héroes, pero que hay un sentido a intentar definir las mejores relaciones posibles entre los hombres. Pienso que esta axiología que pone el acento sobre los principios y no sobre las ideologías es importante hoy en día. Debido al hecho de que hemos visto el fracaso de las ideologías en el siglo XX. Me pregunto si el siglo XXI será el siglo de la axiología. Profesor, ¿hay por hacer de su parte una distinción entre el porvenir y el futuro? ¿O ha sido simplemente una elección de una expresión en la lengua castellana? ¿O acentuar la faceta del porvenir por sobre el futuro conduce a distinciones mayores? Pienso que la palabra, me dirá si yo me equivoco, que la palabra porvenir es más pone el énfasis sobre la humanidad. El porvenir se construye. El futuro es más, al menos en francés, el futuro es más el tiempo, el passé, présent, futur. L'avenir es una manera de percibir al futuro, pienso. Yo lo diría así. Sí. Ok. Usted decía, es necesario que el porvenir se nos escape. Y recién me explicaba que, bueno, el porvenir tiene que ver más con las creaciones humanas, con el habitar conjunto, con la capacidad que tiene el hombre de la habitación colectiva, en comunidad, y que el futuro hacía referencia a una cuestión más de los lapsos de carácter temporal. El futuro es vinculado al sentido del tiempo. Sí. El porvenir, me parece, es más del orden del proyecto, de la construcción. Sí, entonces en ese sentido uno podría decir que es el hecho de que el porvenir le escape al hombre lo que permite que la habitación conjunta no sea simple sobrevivencia entre los hombres. Sí. ¿Podría decir algo sobre un porvenir que nos escapa y la sobrevivencia en el presente? Yo hablaré de una utopía. La utopía, en un cierto sentido, somos todos condenados a la utopía, porque como individuo mortal no veré las realizaciones de mis proyectos, incluso los proyectos básicos. Pero hay una utopía
que me parece importante, que es la utopía de la educación para todos. Es decir, que a menudo tenemos la impresión, la sensación de que caminamos sobre la cabeza, que hay que volver a hacer una revolución en el sentido primero de la palabra. Si yo quisiera plantear que la educación para todos, de la cual se habla, pero que no es una realidad, porque cada día las desigualdades entre los pocos que conocen, que son interesados a la ciencia, que conocen las cosas, y los excluidos del conocimiento, crece a pesar de que hay nuevos países que desarrollan la ciencia, pero dentro de esos países las desigualdades son todavía más importantes que en nosotros. Es decir, que hay la desigualdad creciente del punto de vista económico es una cosa evidente, pero también la desigualdad creciente en el dominio del conocimiento. Y mi utopía es que yo quisiera decir que si la educación para todos, una educación real, era realizada, tendríamos todo el resto, la fortuna, la economía, etc. Pero es una utopía porque no es el caso. ¿Cuáles son las suertes las perspectivas de futuro de la gira de un campesino afgano y el giro de un profesor a Harvard? Es eso el problema. Pero si cambiamos las posiciones, no hay problema para la ira del campesino afgano. Es decir, que no hay nada en la naturaleza de las cosas que impedirá esto. Es decir, que esta utopía de la educación es una utopía, pero por un lado es una utopía total, porque sabemos que no podremos investir todo el dinero necesario a la revolución educativa. Pero no es una utopía total en la medida que es teóricamente posible y que además podemos intervenir sobre problemas más pequeños para defender esta posición utópica. Antes de pasar a las preguntas, quisiera que volviésemos un poco sobre la concepción de sacrificio, que me pareció muy interesante. Y usted hace una afirmación que creo que antropológicamente tiene un alcance muy interesante, al decir que el sacrificio crea e intensifica relaciones. Por lo general vemos el sacrificio como un acto de ruptura, de muerte inclusive, pero es interesante pensarlo desde una óptica
de las relaciones, inclusive probablemente de la reciprocidad. No sé si pudiera desarrollar un poquito esa idea y tal vez hacer una vinculación a ese heroísmo que también eventualmente puede hacer las relaciones y vinculaciones entre las personas como el acto heroico. Sí, el sacrificio es asociado hay diversos tipos de sacrificios, pero hay el sacrificio ya corriente, ¿no? Banal, habitual, que es lo que llamo el sacrificio alimentario. Los dioses africanos, por ejemplo, tienen que ser nutridos, tienen su régimen alimentario y es necesario al funcionamiento de la sociedad de que cada dios tiene su satisfacción. Es decir, que cuando hay un problema en la sociedad se pregunta qué debemos hacer. Hay alguno que no ha sacrificado como se debe hacer. Pero hay otras versiones del sacrificio para el sacrificio de fundación, el sacrificio en la creación de una ciudad o de y esta idea del sacrificio de fundación, que lo encontramos siempre en los mitos, es una representación del pasado mítico, y que como si la muerte de un hombre era necesario para pensar a la vida de los hombres. En este sentido, el lugar del sacrificio es siempre un lugar central en la organización de las relaciones sociales. El heroísmo es otra cosa porque si el heroísmo aparece en un mundo donde no hay más dioses o no hay certidumbre respecto a su existencia. Y hay que afrontar una parte de vacuo. Es decir, que en el heroísmo hay dos aspectos en el heroísmo moderno, porque el sacrificio global de los hombres que murieron por la sociedad es una cosa, pero el heroísmo es individual, es una afirmación individual frente a la sociedad. Cada héroe tiene una dimensión asocial, incluso cuando se sacrifica por su sociedad. Me parece una afirmación de la existencia individual como tal. Muy bien, pues pasamos a no sé si hay preguntas. Voy a pasar el micrófono para que pregunten. Profesor. Ahí hay una. Gracias.
para armar el debate. Muchas gracias, Marc y Alejandro y Pedro, para esta conferencia. Yo quisiera volver a la problemática de la relación entre sacrificio y heroísmo, porvenir y futuro. Me parece que el sacrificado no tiene futuro. El sacrificado desaparece. Y el sacrificio algunas veces se recuerda al sacrificado, se lo recuerda por su nombre cuando es un hijo de rey, una hija de rey, algo así, ¿no? En cuanto al héroe, sí tiene futuro y sobrevive en la memoria, sobrevive en los ritos seculares. El sacrificio, algo ha perdido de su valor colectivo. En cuanto al heroísmo, me parece que sí tiene porvenir. Entonces aquí quisiera que pensáramos un poquito más esto de la relación entre sacrificio y heroísmo, en cuestión de quién tiene porvenir y quién tiene futuro. No ascolta, je n'entends pas bien. Bueno, lo repito en francés quizás. Sí, por favor. Sí. Il me semble qu'il y a une différence entre le sacrifié, qui n'a pas de futur, et il n'a pas de futur, il disparaît, le sacrifié. Il n'a même pas d'avenir non plus. Et quelquefois, on se souvient du sacrifié, on se souvient du nom du sacrifié, on se souvient de sa position sociale, si c'est le fils ou la fille d'un roi ou d'une reine, ou si c'est... on peut se souvenir. Au contraire, le héros, il a un futur. Il n'a peut-être pas d'avenir personnel, mais il a un futur. Et l'héroïsme a un futur. L'héroïsme même a un avenir. Donc le héros, on va se souvenir du héros qui va être nommé, qui va rentrer dans un cycle de la mémoire collective, qui va survivre dans les rites séculiers. Donc il me semble qu'il y a une différence entre le sacrifié ou le sacrifice qui peut avoir perdu de sa valeur collective explicative pour quelque chose, quand l'héroïsme au niveau individuel peut survivre dans la mémoire collective. Je voudrais avoir un commentaire de ta part. Sí, entiendo. Pero no soy seguro, porque el sacrificio puede tener una larga historia. Sacrificio de Remus, Romulus, hablamos todavía de Remus. Mientras que cuando hablaba del heroísmo, pensaba no tanto al heroísmo espectacular, sino al heroísmo del hecho frente a la incertidumbre. Es decir, que el héroe perfecto hace una apuesta que su gesto tiene una significación, un significado, pero no es seguro. Pensaba a los héroes de Malraux, los militantes que van. Uno se pregunta por qué actuar si el marxismo de todas maneras va a hacer realizar la victoria del proletariado. ¿Por qué debo morir? Sí, y hay dos personajes que están esperando morir en una máquina terrible. Y uno de ellos da al otro su pílula de cianuro. Es más que la vida.
es la muerte inmediata sin pasar por la sufrance. Y finalmente lo dice, era la última, porque no quisiera, no era posible que muere sin un testimonio, al menos, que cualquiera sabe que ha hecho este sacrificio, que es un sacrificio de tipo heroico. Y el heroísmo sin celebridad es el heroísmo puro. Entonces, cierto, hay ejemplos dentro de los cuales que se podrían utilizar para ilustrar el anonimato del sacrificio, de la víctima y la gloria del héroe, pero hay también el inverso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí, el profesor Auger insistió sobre la dimensión de incomunicación dentro de la globalización, me parece. Y se plantea el tema del heroísmo en su aspecto, yo diría, emocional, porque lo que presenta el profesor Auger es un heroísmo que necesita un grado de racionalidad, y hay una representación del heroísmo que es una representación del heroísmo de manera más emocional, como se ve, por ejemplo, en los regímenes políticos del populismo. Y veo el populismo no solo en América del Sur, pero también lo que observamos en Francia y en otros países de Europa, con una subida del populismo y de figuras como tenemos la de Marine Le Pen, por ejemplo, en Francia, como si había una demanda de heroísmo y de emoción asociada a esas figuras que son figuras populistas, y que, en contrario, en los regímenes de democracia normales, la dimensión del heroísmo no puede existir mucho porque está desacralizada, y que entonces habría dos tipos de representaciones: un tipo de representación más racional, que es un heroísmo más individual, el heroísmo del cotidiano, el heroísmo de la ciencia, pero un otro tipo de heroísmo que sería un heroísmo más de la pasión, un heroísmo del populismo, un heroísmo para el público. La cuestión es si me parece que en este mundo de la globalización, con este individualismo, no hay una especie de exigencia del parte de la gente de una forma más emocional, más ideológica de heroísmo. No sé si me explico bien. Sí, sí. Sí, entiendo. El heroísmo como manifestación del sentido de la emoción es una exigencia
que puede pertenecer a nuestro mundo en la medida que estamos en un mundo aparentemente sin emociones, con un mundo, cuando hablamos del global, estamos en la relación, en las redes de información y no sin... Es un poco la ausencia de simbólico que es en juego. Si no hay tiempo ni espacio, que son los vehículos de la emoción, es un mundo frío y hay aspectos el heroísmo en este sentido. ¿Cuáles son los héroes hoy en día? El heroísmo de lo cotidiano es un heroísmo que no es puramente heroísmo. Pienso a los migrantes que parten de África para ir a Europa y que al riesgo de su vida, al peligro de su vida. Pero son más gestos de desesperación que actos heroicos en el sentido. Participan de la ilusión que van en Europa a encontrar cualquier cosa de más posible. Respecto a lo que esperan la gente de parte del público, de la esfera pública, sea política, sea colectiva, no son... Esperamos siempre una actitud espectacular, una emoción. Lo interesante es de ver en las noticias cotidianas una huella de esta espera. Eso. Una huella. Tenemos héroes. Necesitamos héroes. Los encontramos en diversas posiciones, el Papa o el premio Nobel por las mujeres. Estas formas de intervención en la esfera pública que aparece con un viso, con una cara. Pero no sé si contestó bien, pero me parece que estamos en un momento donde las
figuras del heroísmo pueden aparecer tal como antes, como las mismas formas de ilusión. Esta idea de que una personalidad puede intervenir y cambiar las cosas, la historia. Es el fondo de nuestra esperanza. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, por favor. De acuerdo a los conceptos que nos ha presentado hoy, me gustaría saber cómo se puede leer una situación que ha ocurrido en la televisión, pasa por la televisión y que es la presencia de una víctima sacrificada, que son la gente que está siendo asesinada por ISIS, el movimiento islámico, en un lugar que no es lugar porque es un lugar indeterminado para que no sean identificados, con un héroe que es el que lo sacrifica, que es para parte de una población héroe, para otra no, y con una víctima que claramente no quiere ser víctima, pero hay ahí un problema de cómo el sacrificio está siendo hoy día utilizado en términos de conflictos interculturales y conflictos religiosos, y cómo nos coloca esto en términos del porvenir, del futuro, de las relaciones entre los pueblos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la cuestión? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es de qué manera nosotros podemos abordar el tema del sacrificio en conflictos interculturales y en escenarios mediáticos como lo está haciendo el ejército islámico hoy día, haciendo sacrificios en Internet, en la televisión. No sé. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Comment est-ce qu'on peut interpréter, comment est-ce qu'on peut interpréter les sacrifices auxquels on a assisté sur la scène publique et médiatique commis par l'État islamique, de ces gens qui ont été dans un non-lieu, de victimes qui ne devraient pas être des victimes et qui sont de fait sacrifiés. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette position-là de ce sacrifice dans un champ interculturel et au regard des relations entre les sociétés ou les cultures du monde? Donc il fait allusion clairement à ces 3 personnes qui ont été sacrifiées dans une certaine tenue, d'une certaine façon et qui circulent dans les médias. No son sacrificios. El sacrificio es en un medio particular con un tratamiento para obtener cualquier cosa de parte de los dioses. No, el sacrificio, no pienso que los islámicos, los terroristas islámicos no son haciendo sacrificios. Un sacrificio es un sacrificio. No hablan con los dioses o con el dios, hablan con sus adversarios para hacer miedo, para dar miedo. Es un asunto entre los hombres, nada de metafísico, nada de referencia a cualquier cosa, no.
esperan una respuesta. Es el problema con esos términos, sacrificio o heroísmo, es que tenemos que haber una definición de la palabra. Y si hablamos del sacrificio a los dioses, incluso bajo formas muy violentas, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que hay siempre cualquier cosa que el sacrificante espera de parte de los dioses o de la potencia. Mientras que en el problema del terrorismo islámico es que es terrorismo, es decir, es para dar el terror, el miedo a otros hombres. Es un hecho inmanente. ¿Alguna otra pregunta? Me ha parecido muy interesante la manera en que ha posicionado el heroísmo. Habla Más fuerte ahí. Perfecto. Pensaba en la importancia del heroísmo en el mundo actual y me hacía resonancia con cuando Lacan define la depresión como cobardía moral, en un mundo donde la depresión es epidemia prácticamente, por lo menos el diagnóstico, ¿no? Pero por otro lado, me parece que hay una suerte de atolladero en el concepto de heroísmo, en la medida en que puede caer en dos cosas que son completamente opuestas, ¿no? Si el mismo término uno lo puede aplicar a dos actitudes éticas completamente distintas, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en Heidegger, que en su filosofía él plantea de alguna forma cierto heroísmo en la medida en que se trata de poner en suspenso, ¿no? La manera en que el mundo define, ¿no?, a la persona. Habría una actitud heroica ahí, según lo que entiendo que usted ha expuesto. Sin embargo, como sabemos, Heidegger al mismo tiempo adhería al nazismo, que tenía su propio héroe, ¿no? Que en su exposición sería un antihéroe, ¿no? Entonces, ese es mi comentario, digamos. Me parece que el término heroísmo conlleva una ambivalencia, un peligro, podríamos decir, ¿no? ¿Se compris la question? Non. C'était pas une question, c'était un commentaire. Un commentaire. No contesto porque no hay una pregunta, es un comentario interesante. No sé si hay otras preguntas.
Estamos terminando, entonces, por favor. Bueno, junto con agradecerles vuestra presencia, quisiera recordarles el resto de las actividades que están planificadas en el contexto de este Seminario Internacional El Sacrificio en la Cultura. Hoy a las 18:30 horas, en el auditorio B201 de la Facultad de Ciencias Biológicas, de aquí, de la Casa Central UC, se realizará el coloquio Reconocimiento, Autonomía y Pueblos Originarios, en que participarán como panelistas Irene Bellier, aquí presente, y José Marimán. Oficiará como moderador José Bengoa. Ya mañana, a las 11:30 horas, se realizará la conferencia magistral a cargo del profesor Marc Abelé. Comentarán, en este caso, el investigador ISIS Ángela Edo y el investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, Alfredo Joignant. Esta conferencia se llevará a cabo en el auditorio B103, también de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Casa Central UC. También durante la tarde, y esto se realizará en Temuco, precisamente a las 15 horas, está la conferencia magistral que dictará Irene Bellier en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera. Por último, una actividad que había omitido en la primera lectura, mañana, también en el auditorio B201 de la Facultad de Ciencias Biológicas, se realiza el lanzamiento del libro de Marc Ollé, 5 conferencias sobre antropología y globalización, las conferencias del sur. Desde luego, los invitamos muy cordialmente a que sigan asistiendo a todas las actividades que estamos desarrollando en el contexto de este sacrificio, y por último me despido cordialmente a nombre del Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas ISIS. Muchas gracias.